el sufrimiento. ¿Por qué sufre el cristiano? Quizás una de las cosas que a nosotros nos encantaría evitar en este mundo es el sufrimiento. ¿Cuánto les gustaría poderlo evitar? Todos, indiferentemente. El sufrimiento es parte de nuestra vida, pero no siempre es fácil entender por qué sucede. Y es más, aún cuando vamos a la Biblia, pues no encontramos una respuesta tan sencilla. Bueno fuera que encontráramos un capítulo entero dedicado solamente a explicarnos por qué sufre el hombre y cuál es el propósito de Dios, y que tuviéramos las cosas bien claras, pero no sucede así. Tras de eso tenemos mensajes que se escuchan en algunas iglesias de la teología de la prosperidad, donde te dicen que el cristiano no fue hecho para sufrir, no debe sufrir. Es más, por ahí anda un famoso libro de un hombre llamado Joel Osteen, que su frase es: tu mejor vida ahora, te dice. En otras palabras, pues esta vida tiene que ser lo mejor que tú vas a recibir, y tú no tienes por qué pasar ningún tipo de dolor. Pero escuchamos las palabras de este hombre y vemos nuestra realidad y nos damos cuenta que no concuerdan. En el mundo hay sufrimiento. Y entonces la pregunta es: ¿por qué sufre el hombre? ¿Por qué sufre el pueblo de Dios, la iglesia? Si con nosotros ya está Dios, si somos más que vencedores en aquel que nos ha dado la victoria. ¿Y por qué seguimos sufriendo? Hoy vamos a estar aprendiendo, hermanos, cómo el pacto de Dios nos va a ayudar a entender el sufrimiento. Creo que le falta una mejor ecualización al micrófono. Cómo el pacto de Dios nos ayuda a entender el sufrimiento. El capítulo 1 de Éxodo, vamos a ver cómo el pueblo de Dios sufre. El capítulo 1 está dividido en dos grandes secciones. Del versículo 1 al versículo 14 es un punto. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios comienza a sufrir. Y en en los versículos del 15 hasta el 22, vamos a ver cómo el Señor rescata a su pueblo a través de una forma insospechada. Alonso, bájale los medios y mátale los bajos, por favor. Bien, así que vamos a nuestro primer punto. Capítulo 1 de Éxodo, versículos del 1 al 14. La bendición de Dios en medio de la aflicción. Cuando nosotros escuchamos la palabra pacto, y pacto es una promesa, la promesa que Dios ha hecho con la humanidad de rescatarnos, tenemos que darnos cuenta que este rescate ha sido hecho en un contexto de opresión y de aflicción, pero también de liberación. El pueblo de Dios se encuentra oprimido y Dios sale al rescate a ayudarlos. En los primeros versículos de este capítulo 1 nos encontramos en primer lugar un recuento de la familia de Israel, para poder ir haciendo una hilación y poder ir entendiendo este mensaje. Éxodo es la continuación del libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 46, versículos del 3 al 4, Dios le dice a un hombre llamado Jacob, el que más adelante Dios le cambiaría de nombre por Israel. Dios le diría en Éxodo 46:3, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Este patriarca, Jacob,
tenía un hijo que había viajado a Egipto, José, y le estaba invitando a descender de la tierra prometida donde ellos estaban hacia Egipto por causa de una hambruna. Y Jacob se pone a pensar, ¿debo descender o no debo descender? Y Dios le dice que lo haga. Y es más, Dios le dice, yo estaré contigo. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría escuchar esa voz en vivo y en directo que Dios te dijera, yo estoy allí contigo? Bueno, hermano, aunque no la escuchemos en directo, tenemos la promesa de Dios que Él está con nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿La estás pasando mal? ¿Estás pasando momentos de sufrimiento? No estás solo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Así que Israel alista sus cosas y desciende juntamente con sus hijos y las familias de cada uno de sus hijos. Él tiene 12 hijos en total. Y bajan hacia Egipto alrededor de 70 personas, nos dice el versículo 5 del capítulo 1. Ahora, toda aquella generación, dice el versículo 6, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Toda aquella generación murió. Pero la promesa de Dios no llegó a morir, sino que ellos tuvieron hijos y los hijos tuvieron hijos y así a tal punto que nos dice el versículo 7 que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Se multiplicaron, se fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Esta es una clara referencia, ya lo hemos mencionado en otro momento, a la promesa que Dios le dio a Adán cuando recién había creado al hombre y el Señor vio que todo lo que había hecho era bueno y el Señor les dice en Génesis 1:28 a la humanidad, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, esto quiere decir que la explicación por la cual los hijos de Israel se estaban multiplicando tan grandemente en el territorio de Egipto no era simplemente una causa natural, sino que Dios estaba detrás de todo ello. Es una explicación teológica. Dios está bendiciendo a su pueblo en medio de Egipto. Dios está haciendo, Dios está permitiendo, Dios está trayendo vida. Ellos están experimentando la bendición hasta cierto punto de que Adán antes de la caída experimentara. Esto les hacía recordar a los israelitas en aquel tiempo a los primeros días en el huerto de el Edén, en aquellos primeros días en el paraíso. Esto es por tanto una señal que Dios está obrando a través de este pueblo. Dios tiene el propósito de revertir la maldición que cayó sobre Adán y sobre toda la humanidad por causa del pecado, y Dios tiene el propósito de regresar a los hombres a su estado inicial antes de la caída, y lo va a hacer a través del pueblo de Israel. Ahora, tenemos que ver el accionar de Dios. Tenemos que tener, aquí Dios nos está dando una vista previa de su accionar. Su pueblo está gozando de su bendición. Esa bendición le lleva a multiplicarse grandemente. Para nosotros hoy en día el pensamiento es todo lo contrario. ¿Cuál es el pensamiento de la sociedad hoy en día? ¿Que entre más hijos es más bendición de Dios? En realidad, hermanos, lamentablemente para el hombre de hoy en día, los hijos le son más bien un estorbo.
Porque el hombre y la mujer tienen planes hechos, son planes egoístas, donde solamente pensamos en nosotros, en nuestra felicidad, y más bien los niños se nos presentan como un estorbo, como una traba en nuestra vida. Y eso es un pensamiento terriblemente egoísta. Porque la palabra de Dios nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Los hijos tuyos no son una traba, son una bendición del Señor. Que tú no lo hayas podido discernir, no lo hayas podido reconocer, pero son bendición de Dios. Y esto incluso va más allá. Porque cuando Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, él está a punto de ser juzgado, va a ser condenado a muerte, y le dan la oportunidad de por lo menos presentar un descargo, y Esteban, dicho sea de paso, lo están condenando a muerte por dar testimonio de Cristo, no porque fuera un malhechor. Pero él comienza en su testimonio a hacer un recuento sobre Israel y nos ofrece otro punto de vista de la historia de Israel. Y cuando Esteban va a mencionar la parte sobre la multiplicación y esta bendición, vemos en el capítulo 7, versículo 17, que Esteban dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Cuál promesa? Ahora vamos a hablar de eso. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó, creció y se multiplicó. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo de Israel estaba creciendo tanto dentro de Egipto? Por la promesa de Dios. Esteban nos está diciendo acá que el tiempo se estaba acercando. Dios no se había olvidado de la promesa. ¿Qué promesa? En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Dios llama a un hombre llamado Abraham, que es el antepasado de este pueblo de Israel. Es el abuelo de Israel, de Moisés, de Jacob, mejor dicho, de Israel, de Jacob. Y Dios lo llama y le hace la promesa: a través de ti voy a traer la bendición a todas las familias de la tierra. Esto revirtiendo la maldición del pecado en el huerto de el Edén. Voy a traer la bendición a todas las familias de la tierra. Voy a hacer de ti, era un anciano de 100 años y sin hijos. Voy a hacer de ti una nación grande y te voy a multiplicar y te voy a entregar toda la tierra prometida, toda la tierra que fluye leche y miel. Dios le había prometido esto a Abraham, y Esteban nos dice que el tiempo ya estaba cerca. Y aquí entonces estamos viendo al pueblo de Dios crecer, disfrutar la bendición de Dios. Nos recuerda a nosotros muchas veces en nuestras buenas etapas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no gozamos días de felicidad y de satisfacción? Es cierto, no son todos los días, pero ninguno de ustedes me va a decir que nunca tiene momentos felices. Yo sé que hay dolores, pero por la gracia de Dios los momentos felices tienden a ser más. Aunque quizás no los valoramos y los entendamos, pero siempre tienden a ser más que los momentos tristes. Solamente que nosotros vemos más los tristes. Tenemos un momento triste, 10,000 buenos, pero nos quejamos a Dios por el uno triste y nunca le damos gracias a Dios por los 10,000 buenos. Pero Dios también le había hecho otra promesa a Abraham. Acompáñeme a Génesis 15. Quiero que note esta otra promesa. Ya que el hecho que Dios le haya prometido, te bendeciré grandemente, serás de bendición, ya nos parece una gran promesa. Pero ahora escucha esta otra promesa que el Señor hace en Génesis capítulo 15, versículo del 13 al 16.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esto se cumplió cuando Israel descendió a Egipto. Y será allí esclava. ¿Qué cosa, Señor? Imagínate a Dios hablándote a ti. Tus hijos, Israel no tenía ni uno solo. Abraham no tenía ni uno solo. Me imagino que cuando a Dios le dijo a Abraham, tus hijos serán una nación, él se habrá llenado de alegría y de gozo. Vivirán en tierra ajena. No suena raro, pero está bien. Y serán esclavos. El bajonazo que debió haber tenido en ese momento Abraham. Y será oprimida, no 1, no 2, no 500, no 100 años, 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y a la cuarta generación volverán acá. Y escucha la razón de todo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta última parte parece insignificante, pero nos da una razón teológica de por qué Israel iba a sufrir tanta opresión en mano de los egipcios. Dios está permitiendo y está prometiendo que su propio pueblo, aquellos que Él ama de manera incondicional, van a sufrir por 400 años, van a tener opresión por 400 años. ¿Y cuál es la razón de todo esto? El Señor dice, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado al colmo. En otras palabras, yo todavía quiero, dice el Señor, tener paciencia para con los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? En la tierra que Dios le había prometido a Abraham, estaba habitada, no era una tierra vacía. Estaba habitada por un pueblo que se les llama los amorreos. Y estos hombres eran perversos, eran malvados, eran grandemente pecadores. Sodoma y Gomorra quedaba en toda esa región también. Eran hombres que eran malvados y abiertamente idólatras, ofrecían a sus niños como sacrificios a sus dioses, hacían todo tipo de mal. Y el Señor dice, pero todavía les quiero tener paciencia. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto tiempo? 400 años. Dios no es un ser que esté ansioso por castigar a los hombres. Algunos tienen la idea de que Dios está como con un rayo en la mano, esperando que tú cometas el mínimo error para caerte el rayo, para tirarte el rayo. No, hermano, nuestro Dios, Él se ha revelado como un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Dios va a tenerle paciencia a los amorreos por 400 años. Y durante esos 400 años Israel va a tener que ir a Egipto y va a tener que pasar por esclavitud. ¿Cuál es entonces la razón por la cual Israel iba a pasar por problemas? Por la paciencia del Señor hacia el pecador. ¿Sabe por qué sufre la iglesia hoy en día? Porque el Señor está teniendo paciencia para con la humanidad. El Señor pudiera quitar en este mismo instante toda la maldad del mundo, pudiera traer a todos los seres humanos a juicio en este preciso instante, y eso acabaría con toda la maldad que existe. Y es más, ese es el grito que tiene la iglesia en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 y 10 y 11. Escucha el clamor de la iglesia. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Estos hombres habían muerto por testificar de Cristo. ¿Hasta cuándo no juzga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo,
que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, a la iglesia en los cielos que está clamando que el Señor ya de una vez juzgue a la humanidad, se le dice: esperen, porque el Señor está todavía obrando en medio de la gente, salvando a los hombres y llevando a la iglesia a ser testigo suya, a tal punto incluso que van a morir por causa de Cristo. Nosotros sufrimos en esta tierra porque Dios está teniendo paciencia de las personas que están a nuestro alrededor, de los inconversos. Recuerda que hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo, pero sí están dentro del plan de Dios. Tú no sabes quiénes son, yo tampoco. A nuestros ojos puede parecer que esa persona nunca se va a salvar, pero si está en los planes de Dios, Dios está teniendo paciencia y no trae el juicio por él, por ellos. Esto suena injusto. O sea, Señor, yo tengo que padecer, tengo que sufrir por causa de otro. Claro, no es fácil de entender y no espero que lo entendamos tan sencillamente. Pero también recuerda, ¿qué hubiera pasado si antes de que tú conocieras al Señor, el Señor hubiera dicho: ya, hora del juicio? ¿No hubieras rogado con todo tu corazón por un poquito más de tiempo? ¿No hubieras pedido con todo tu corazón: Señor, por favor, dame aunque sea un minuto más? Es muy fácil, ahora que conocemos a Cristo, decir: Señor, trae juicio sobre la tierra. Como es muy fácil, como alguien dijo, es muy fácil apoyar el aborto cuando tú no eres al que van a matar. Es muy fácil apoyar y rogar porque caiga el juicio de Dios cuando tú ya estás en la parte segura. Pero nosotros tenemos que ver nuestro sufrimiento como la extensión de la misericordia de Dios para con los incrédulos. El sufrimiento que Dios prometió va a venir en manos de un nuevo faraón. Tutmosis primero, posiblemente, se levanta y es un faraón que no conoce al Señor. Versículo 7. Y los hijos de Israel se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. 8. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Aquí tenemos al rey de Egipto. Y para poner las cosas en perspectiva, hermanos, hoy en Egipto para nosotros es una nación como cualquier otra. En aquel tiempo era la primera potencia del mundo. Hoy es comparable para nosotros como lo es Estados Unidos, China o la Unión Europea. Son los que mandan sobre el planeta. Literalmente, Faraón está sentado sobre el planeta entero. Políticamente hablando, no hay otro superior a él. Él pelea las guerras y las gana. No hay enemigo que pueda vencerlo. En los tiempos del Éxodo, Egipto está pasando por uno de sus momentos de más gloria en toda su historia. Pero él tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? Al pueblo de Israel. Y alguno dirá: nosotros somos el pueblo de Dios, que los malos nos teman. Hermano, pongamos las cosas en perspectiva. Es cierto que Faraón tenía miedo, pero en última instancia ese miedo era a Dios, no al pueblo.
No haya por ahí alguno creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Faraón comienza a oprimir al pueblo, comienza a traer, los esclaviza. Ellos pasan de ser invitados de honor a ser esclavos. Pasan de habitar en las tierras de Gosén, disfrutando de todos los bienes de la tierra de Egipto, y ahora tienen que construir bajo esclavitud ciudades para el faraón. Los egipcios son crueles con los israelitas. A nosotros creo que esto tenemos que usar mucho la imaginación, porque la esclavitud ya no forma parte de nuestro estilo de vida. Pero estamos hablando de una opresión terrible sobre los hijos de Israel. Y en lugar de ir mejorando, cada día se va a poner peor. Pero, y mira el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. La multiplicación, recuerde que es la bendición de Dios. Entre más los oprimían, más Dios los estaba bendiciendo. Crecían, y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hermanos, recuerda esto: en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, hay un Dios más fuerte que toda circunstancia y poder que existe en este planeta. Y este Dios nos ha prometido en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos ha dicho que en Cristo Jesús su pueblo ha sido bendecido con toda bendición espiritual. ¿Tú estás pasando por problemas hoy en día? ¿Estás sufriendo hoy en día? Posiblemente sí. Si no lo estás haciendo, pronto lo vas a hacer. Porque la vida consiste de ir de un sufrimiento a otro sufrimiento. Y la vida sería desesperanzadora. Seríamos nosotros, hermanos, personas desdichadas si no tuviéramos la esperanza en el Dios Todopoderoso que está encima de nosotros. Y que mientras el mundo nos aflige, mientras nosotros sufrimos en este mundo, Él ya te bendijo. No es que te va a bendecir. Él ya te bendijo con toda bendición espiritual, a tal punto que el libro de Romanos nos promete que esas malas situaciones en las cuales tú estás viviendo hoy, el Señor maravilloso que tenemos las va a transformar para el bien de tu iglesia, de su iglesia, para el bien tuyo. Dios transforma nuestros sufrimientos para cosas para provecho. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. La bendición de Dios a quienes bendicen al pueblo de Dios. Faraón no se quedó tranquilo. Ahora va a aumentar la opresión. Si él poniéndolos como esclavos, ellos se seguían multiplicando, entonces la solución va a ser frenar la multiplicación. ¿Cuál es la solución que encuentra Faraón en los versículos del 15 al 21? Él habla con las parteras. Las parteras obviamente son las mujeres que van a asistir a las mujeres embarazadas. Ellas eran egipcias. Y cada vez que una mujer embarazada estaba por dar a luz, ellas iban para asistir y llevar el parto. ¿Me dejo entender? Pues Faraón les dice, ¿saben lo que vamos a hacer? Que nazca el niño y ustedes van a observar su sexo. Si es hombre, y Faraón no tenía ideología de género como hoy en día, si es hombre, porque tiene un genital que marca que es hombre, por eso un ser humano es hombre, no porque se siente hombre, lo van a matar. Si es mujer, le van a perdonar la vida. Faraón, ahí sí es cierto que no conviene la igualdad de condiciones entre hombre y mujer, ¿no? Ahí sí es cierto que las mujeres no pelearían la igualdad de condiciones.
Faraón está ahorita planeando la mayor maldad en toda la historia de la Biblia hasta este momento. Él está planeando matar a todos los varones neonatos, a todos los que recién han nacido. Este ataque tiene el propósito de destrozar el pacto de Dios. El pacto de Dios va corriendo de generación en generación por la línea de los hombres en el pueblo de Israel. David, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Jesús. Es la línea de los hombres por la cual Dios está obrando para traer la bendición a todas las familias de la tierra. Y aquí lo que tenemos es a Satanás actuando a través de Faraón, tratando de truncar esa línea, tratando de terminar esa línea, que ya no hayan varones en Israel y que por tanto las mujeres tengan que unirse a otros egipcios, y entonces el pueblo de Israel sea asimilado por Egipto. Pero principalmente lo que tenemos acá entonces es que el pacto de Dios corre peligro. Una vez ya había sucedido. Abraham tenía la promesa de Dios, pero no tenía hijos. ¿Sabe lo que hubiera pasado si Abraham se muere sin hijos? Hasta ahí muere la promesa. Y hubiera sido un mentiroso o un incapaz de cumplir con su promesa. Ya esto había sucedido, pero Dios milagrosamente a un hombre de 100 años, a través de una mujer, su esposa, que tenía 90 años y que era estéril, a través de Sara le trajo el hijo de la promesa. Dios había mostrado en los tiempos de Abraham que Él con mano poderosa va a preservar la línea que lleva la promesa. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con este atentado a la línea del pacto? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a dejar morir su promesa? A como Dios le dio un hijo a Abraham, va a también proveer milagrosamente la salvación para los hijos de Israel. Ahora, ¿qué podía hacer Dios en ese momento? En el momento en que los israelitas, en el momento en que Faraón dijo esto sobre los israelitas, Dios pudo haber hecho que Faraón muriera de un ataque cardíaco. Dios pudo haber resucitado a los bebés que fueron asesinados. Sí. Él pudo haber hecho muchas cosas. Pero ¿qué escoge hacer Dios? A mí me encanta esta historia porque la salvación llega de las menos pensadas. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cúpulas, Faraón, incluso Moisés como dirigente de Egipto. Pero unas parteras pasan inadvertidas. ¿Ellas qué pinta tienen en la historia? Es más, si no se nos mencionara a ellas, ni siquiera nos interesaría saber sobre ellas. Pero Dios va a utilizar a lo débil. Dios va a utilizar a lo que nadie toma en cuenta. Dios va a utilizar a lo que no es para deshacer lo que es. Las parteras, las siervas del Faraón, van a ser las héroes de esta historia. Ellas van a ser el instrumento de Dios. Mira lo que dice el versículo 17 de Éxodo 1. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Imagínate por un momento esto: el ser más poderoso del planeta, Faraón, te da la orden expresa: tienes que matar a los niños varones.
y tú te le opones. No fue una oposición abierta, pero a final de cuentas fue una oposición. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? No, pastor, es que usted sabe que si no obedezco, me dejan sin trabajo. En el mejor caso ellas quedaban sin trabajo. En el peor de los casos les iba a costar la vida. Pero esto nos recuerda que los que temen a Dios, no a los hombres. Hermano, es mejor temer a Dios. Mateo 10:28 nos dice que no debemos temer a lo que simplemente pueden matar el cuerpo, o sea, los seres humanos. Debemos temer a aquel que puede destruir el alma en el infierno, que ese es Dios. Si tengo que escoger entre obedecer a Dios y obedecer lo que me dice un hombre, así yo tenga que sufrir las consecuencias de quedarme sin trabajo, de perder a mi esposo, de hacer cualquier cosa, quedar mal en este mundo, si tengo que obedecer entre Dios y el hombre, ¿a quién tengo que seguir? No lo escucho. A Dios. A Dios. Cifra y Fúa, estas dos mujeres. Es curioso porque tenemos el nombre de las dos parteras, pero en ningún lado se registra el nombre del faraón. Dios decidió preservar para la posteridad el nombre de estas dos mujeres que eran las líderes de todo el grupo de parteras. Ellas eran egipcias, politeístas. Ellas en sí mismas no eran parte del pueblo de Israel, pero Dios movió su corazón para que salvaran al pueblo. Ellas, al parecer, lo que hacían intencionalmente es que ellas sabían que las mujeres hebreas eran fortachonas en el buen sentido de la palabra. Comparadas con las egipcias, que las egipcias eran más delicadas, ellas sabían que las mujeres israelitas podían dar a hijos a luz solas. Entonces cuando decían, hay una mujer egipcia, hay una mujer israelita, hay que irla a atender, ellas se demoraban. Al parecer esto es lo que sucedió. Ellas se demoraban intencionalmente. Y cuando ya salían y llegaban, oh casualidad, ya nació el niño, ya no lo podemos matar. Y entonces llegaban a darle reporte a Faraón. ¿Sabes qué, Faraón? Lamentablemente no pudimos cumplir tus órdenes, porque cuando llegábamos ellas ya daban a luz y ya no había nada más que hacer. No estaban mintiendo, pero al mismo tiempo estaban cuidando los intereses de Dios. ¿Sabe? Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Estas mujeres nos recuerdan esa promesa, porque en el versículo 20 dice que Dios hizo bien a las parteras. Dios las bendijo. Dios hizo bien a las parteras porque ellas cuidaron de que la línea se cumpliera. ¿Sabe, hermano? Nosotros a veces nos podemos ver muy insignificantes para formar parte en algo del pacto de Dios. Claro, el pacto de Dios está sobre la tierra, el reino de Dios está sobre la tierra, se tiene que extender. Pero ¿qué soy yo, Señor? Yo no he estudiado, yo no sé tanto como otros, mejor que eso lo haga fulano en la iglesia, el pastor, el líder, el otro. ¿Yo qué tengo que hacer allí? Yo no tengo nada. Pero Dios es el que suple nuestras debilidades. Si tú te crees nada, déjame decirte, tú eres nada, al igual que yo. Pero lo maravilloso de esto no es lo poco que podemos hacer nosotros. Lo maravilloso de esto es todo lo que Dios puede hacer a través de nada. A través de ti y a través de mí. Si tú quieres ser parte del pacto de Dios, puedes hacerlo. Solamente falta disponer el corazón.
Hay una historia maravillosa, no sé cuántos han escuchado hablar de Justo González o del ministerio Al-Falid, quizás algunos de que hayan escuchado. Al-Falid es un ministerio internacional que se encarga de alfabetizar a personas mayores de edad. Hay acá en Perú. Justo González es un escritor muy reconocido de nuestro, bueno, ya murió, muy reconocido en nuestro entorno latinoamericano. La cuestión es que cuando Justo González era niño, su papá, también llamado Justo, él tenía una criada en la casa. Ella no sabía leer. Ella no sabía leer. Ni Justo ni su esposa eran cristianos, pero la criada sí lo era. ¿Y sabe lo que hacía la criada? Todos los días, los domingos, se iba a la iglesia y se memorizaba, como no sabía leer ni escribir, no le quedaba de otra, se memorizaba las partes más importantes del sermón. Y luego regresaba a la casa y se las contaba a la esposa del doctor Justo. Y así fue haciendo durante tiempo, hasta que con el pasar del tiempo la esposa de Justo se convirtió, escuchando sermones de una mujer analfabeta. La esposa comenzó a influenciar en el papá, en el doctor Justo, hasta que el doctor Justo también llegó a convertirse. Y ellos, en agradecimiento a la labor de esta criada analfabeta, de haber traído la mayor bendición de Dios a sus familias, ellos inauguran este ministerio llamado Al-Falid para enseñar a leer a personas adultas. Pero lo maravilloso de esta historia, y para que lo traigo a luz, hermanos, es: ¿podía una criada participar del reino de Dios sin saber leer ni escribir? Humanamente uno dice: no, déjale eso a Pablo, que está súper preparado. ¿Qué va a hacer una criada en el reino de Dios? ¿Qué va a hacer una partera? ¿Qué va a hacer una persona como tú, como yo, si hay 1,000 millones de personas mejores que nosotros? Hermano, no es nuestra pequeñez lo que importa. Es la disposición que nosotros tengamos para que la promesa de Dios siga creciendo y alcance a los que no le conocen. Si tú sabes leer y escribir, estás en una mejor posición que esta criada. Y todos los que estamos acá, si más no me equivoco, por lo menos podemos leer y escribir. Y si no fuese así, nuevamente, no es ni siquiera estorbo, porque Dios es el que suple nuestras debilidades. ¿Sabe, hermano? Lo maravilloso de esto es que también estas mujeres fueron el alivio del sufrimiento del pueblo de Dios. Dios va a utilizar a estas mujeres incrédulas para aliviar el sufrimiento. Y esto nos recuerda la soberanía de Dios. ¿El pueblo de Dios está sufriendo? Sí. Pero hay un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Y lo gobierna a favor de la iglesia. Aunque tú creas que estás pasando por los tiempos más duros, hermano, no te olvides de esto. Dios gobierna y su gobierno es a favor de su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Con esto quiero terminar. El Señor dice, hablando del poder de nuestro Señor Jesucristo, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. ¿Sobre qué está el Señor? Sobre todas las cosas, sobre ese jefe que te hace la vida imposible, sobre él está Dios. Sobre esa circunstancia difícil que estás viviendo, sobre eso está Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor gobierna el universo entero para que tú llegues a cumplir el propósito que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no hay nada en este mundo, no hay faraón lo suficientemente potente, ni siquiera el mismo Satanás va a frustrar los planes de Dios. Él tiene un plan para tu vida, Él tiene un desarrollo para tu vida, ni siquiera tú mismo lo vas a frustrar. Ni siquiera tú. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en este Dios. El sufrimiento es el mejor abono, la mejor tierra para que el cristiano crezca. Si estás pasando por sufrimiento, deja de quejarte y más bien comienza a agradecerle a Dios, porque si tú sabes aprovechar y ver la mano de Dios, este sufrimiento, que dicho sea de paso, Hebreo lo plantea como una temporada breve de sufrimiento, un momento breve. Así sufras tú durante años. Recuerda que viene una eternidad de gloria, una eternidad donde ya no habrá dolor ni sufrimiento. Recuerda, pero hermano, aprovecha el sufrimiento que tienes para aferrarte a Dios. Muchas veces Dios permite esos sufrimientos porque nuestro corazón se endurece tanto. Y es a través de esos sufrimientos que el corazón se ablanda. Tú tienes dos opciones: o ablandarte como los hijos de Israel y se volvieron a Dios y gimieron a Él, o endurecer tu corazón como Faraón. Recuerda esto: el mismo Dios que gobierna a favor de su iglesia es el Dios que también tú vas a tener que pararte delante de Él y rendir cuentas. Es el Dios que ni Faraón ni nadie pudo evitar su mano. Y si tú quieres permanecer rebelde a Dios, de espaldas a Dios, dándole a Él la contra, viviendo para tus propios objetivos, teme. Porque un día vas a tener que pararte delante de Él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ese día? No, hermano, yo te ruego que hoy te vuelvas a Dios. Él no va a evitar tus sufrimientos, pero esos sufrimientos van a estar dentro de su propósito para traer gloria a su nombre, para cumplir su promesa. Él estará contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así es el Señor con nosotros. Por eso, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, diría Pablo en Efesios.